la importante diferencia que habría entre Frente Patria y La Libertad Avanza, ya hay ganadores y perdedores claramente. Si se confirma, Kicillof es uno. Sin duda, porque Sí. es el que se empeñó en mantener el desdoblamiento a pesar de que Cristina Kirchner intentó que eso no pasara. Exactamente, exactamente. El presidente es un... Si se confirman estos números, el presidente tiene que asumir que las cosas no son como él cree que está sucediendo, de manera que debería resetear y configurar muchas de las decisiones que está tomando a nivel ejecutivo, y sobre las decisiones en el territorio sería un golpe fuerte para el armador Sebastián Pareja y para Karina Milei, pero todo depende de la diferencia que se termine de confirmar, diferencia que todavía no tenemos. Asterisco, Y me parece... no solo la diferencia y el porcentaje que sacás, o sea, puedes perder por 12, 36-24, pero tu número es 24, puedes perder por 12, 50-38. 24 no es 38, sacar 38 Acá puntos. me parece que la primera es una derrota, prioridad... pero es un parámetro para sacar alguna conclusión positiva. No, a ver, Me parece que la primera prioridad del presidente hoy va a ser hablarle a los mercados, conociendo su forma de pensar. Lo otro es si va a haber un reseteo en el gobierno luego de estos 2 meses que han sido muy difíciles, y también con respecto a los armados y a las internas, porque las internas están llevando mucha energía al gobierno. Es tan importante el mensaje que le doy al presidente, al país, a los mercados, yo te diría como el resultado mismo y cómo se interprete el resultado mismo. Hasta ayer el presidente interpretaba que perder por 5 puntos no era grave. Que era Por la una misma diferencia, lectura que sí. había hecho JP Morgan el viernes a la tarde. Perder por una diferencia de 5 puntos no era grave. Perder por más era para analizar. Y perder por una diferencia de mucho más de 5 puntos era un tema... una señal de alarma. Sí. Vos le preguntas al presidente y dice, sí, tengo plan B, plan A, plan B y plan C. Bueno, el plan C debería ser, yo no soy quien para aconsejarle a ningún gobierno, ni a ningún sistema político, ni a ninguna organización, pero resetear algunas cosas y reformatear algunas cosas que evidentemente, si el resultado se confirma, tuvieron un gran impacto. Esperemos los resultados y después veremos cuáles son esas cosas. Las cuentas hay que hacerlas al final, ¿no? Sobre todo porque hay, en esta elección, La Libertad Avanza ha ganado muchas bancas que no tenía en la legislatura bonaerense, pero esta elección es el mojón a partir del cual se transita 50 días hasta la elección de octubre, que al gobierno sí le importa mucho, porque de esa depende su gobernabilidad, su capacidad de hacer reformas, de asegurar los números para eventualmente resistir un veto, y todo lo que venimos hablando cuando hablamos del gobierno con más frágil gobernabilidad desde el regreso a la democracia. Sí, yo no comparto la lectura, no la que haces vos, la lectura que hace el gobierno diciendo, che, teníamos 0, ahora tenemos, no sé, 3, 4, 5, 6 veces más que 0. No, es La Libertad Avanza junto con el PRO, perdiendo, si se confirma la derrota, de la manera que pierda si se confirma la diferencia que algunos ya están manejando. Ese fue el mensaje de Pareja apenas se hicieron a las 6 de la tarde. Es resultado local con efecto nacional. Entonces, el efecto es lo que tiene ahora que contener el gobierno. Porque localmente sumaron bancas que no tenían, pero nacionalmente tenés que contener ese efecto que además te irradia en otra elección. Y tiene que contener el efecto de acuerdo a la diferencia que se confirme de la elección de octubre, ¿no? Y bueno, y hay algo que tiene que hacer La Libertad Avanza que no está acostumbrado a hacer y que el presidente quizás no esté acostumbrado a hacer. Si es que se confirma la diferencia, autocrítica. Autocrítica. Y la autocrítica no es ser menos, defenderse de todos los enemigos, defenderse de la casta, hacer una profunda autocrítica en las decisiones políticas y en las decisiones de gestión. Hasta ahora al gobierno le rindió, al presidente le rindió redoblar la apuesta. Redoblando la apuesta obtenía un resultado favorable. Ese procedimiento se agotó. En los 2 últimos meses hubo desorden, hubo un gobierno balcanizado. Yo les decía al presidente no se puede balcanizar.
Ahora vamos a ver la respuesta en esta situación de crisis en caso de que se confirme esta diferencia tan amplia. Y le doy la bienvenida también a nuestro compañero Esteban Trebuch. ¿Cómo le va, chicos? Si la diferencia es por encima de 5 puntos, el gobierno está harto complicado para octubre. Este es el otro tema. Si la diferencia es por debajo de 5, será muy competitivo de cara a octubre. Si es por encima de 5 está complicado. Algunos datos, por ejemplo, el aparato tracciona 3, 4 puntos. Extranjeros votaron hoy, no votan en octubre. Ahora, 8 puntos, 9, 10, 7, es muy difícil dar vuelta. Obviamente, aspirará el gobierno que haya mayor nivel de participación. Hoy fue por debajo del 65%. Pero atención con eso, por eso otro dato a seguir. Y queda menos de un mes y días entre una elección y la otra. ¿Tiene el gobierno muñeca, cintura, posibilidad para realizar cambios de cara a esa elección? Bueno, a ver, de hecho... Ahora va a ser un plebiscito esa elección. Esa elección va a ser un plebiscito. Sí, claro. Ya no es una elección legislativa. Yo ya te digo hoy, nadie sabe el resultado, ¿no? Ya te digo, el gobierno subestimó la elección, lo habíamos planteado la semana pasada, el gobierno subestimó esta elección, en muchos lugares no hubo bajo puerta. ¿Qué es el bajo puerta? Llega la boleta a San Justo, partido de La Matanza, el candidato reparte bajo puerta. Ah, no me gusta, es verdad, es feo, pero es lo que sucede en la política. Esto es más viejo que el agua caliente. La política no lo hizo, la Libertad Avanza subestimó ese punto. En muchos lugares las boletas llegaron tarde. Subestimó el peso de los candidatos. Mira, no tiene candidato con peso propio. Ya algunos dirigentes de la Libertad Avanza están diciendo, nos comimos la boleta muleto esa y la tendríamos que haber impugnado desde el minuto 1, gran error. Esa boleta muleto parece que... Sí, depende del lugar. En La Plata había 4, Luis. En la octava había tres boletas más la de la Libertad Avanza. Pero también las internas se llevaron la energía que tenía que llevarse la campaña. Claro. El manejo de crisis con respecto a las denuncias. Bueno, ahora, a partir de ahora, vamos a empezar a analizar los audios de Español, los audios de Españolo, la mala fiscalización. Vamos a ver cuál va a ser la diferencia. Si en la recta final de una elección tan importante tuvo ceros el gordo Dan, quiere decir que no va bien. Démosle un segundo a Pablito, que está con novedades allí. Pablo, adelante, Pablo. Estás con novedades en el Leila Gianni. Sí. Sí, Cristina, Luis, también buenas noches ahora nuevamente con Leila Gianni, también que fue candidata y es candidata ahora. Todavía falta la confirmación oficial de los resultados en La Matanza como concejala. Primera pregunta, y ya te dejo con todo el equipo de La Nación Más. ¿Qué tendencias están recibiendo, al menos desde La Matanza, que es el territorio que están manejando? A ver, en La Matanza, o sea, resultados concretos finales todavía no hay. Sí, hay muchos fiscales que nos han pasado las actas y hemos en muchos colegios ganado y en otros achicado la diferencia por 1 o 2 votos. O sea, me parece que en La Matanza y en toda la provincia hemos hecho un gran trabajo. En la mesa donde votó Magario, donde votó Fernandito Espinosa, le hemos ganado, pasémoselo a comunicar, pero estamos muy contentos, ¿no? Sobre todo por la gran cantidad de gente que ha ido a votar. Bueno, allí de alguna manera tratar de valorar el trabajo, pero no se ven los mejores ánimos. No sé si me escucha Leila Gianni. Leila, sí. Están hablando desde el frente, desde la Fuerza Patria, están hablando de números muy ventajosos para ellos. ¿Ustedes están manejando algún porcentaje? ¿Cómo analizás lo que está pasando en cuanto a los datos que están circulando? Mira, a ver, yo todavía no tengo ningún dato oficial ni porcentaje, sí te puedo hablar respecto a lo que pasa en Matanza, pero dejen que hablen los de Fuerza Patria, que hablen y que dentro de un par de horas volvamos a hablar, ¿no? Pero no tengo idea de ningún dato oficial como para poder decirte. Ellos son muy bocones, como siempre, por supuesto, van a decir y exagerar todo y después los resultados. Leila, con respeto, tengo mesas testigos de Almirante Brown, tercera sección electoral, sur del conurbano bonaerense, mesas testigos. Las mesas testigos te dan una tendencia, generalmente es irrefutable, la misma, más o menos. ¿Sí? Fuerza Patria 55-2. La Libertad Avanza 26-5. Esto no es Kicillof, no es el peronismo, es un dato. Camila tiene datos muy grandes. Tengo números, de ampliaciones cruzadas. Tengo números. 28% escrutado en este momento. Estamos llegando al 30% necesario. El umbral de 30. Sí, pero recordemos que el 30% tiene que ser sostenido en todas las secciones electorales. O sea, si hay una sección que va a 10 y otra sección que va a 70, no compensa entre sí. Y los números a este momento con el 28% escrutado son 47 Fuerza Patria, 32 La Libertad Avanza. Estos son los números en este momento con 28% escrutado. Y está 15 puntos de diferencia. Es el mismo número de la PASO de 2019. Esto es
las 8 secciones, el promedio de las 8 secciones, en realidad no es el promedio, es los números de acuerdo a cómo se va escrutando, Claro. no sabemos al interior qué se está escrutando más. Claro. Es decir, tal vez haya alguna sección Es que un vaya muy 30 alta. del total, pero no es un 30 de cada una de las 8 Precisamente, secciones. exactamente. No es que todas están en un 30, sino que puede haber secciones que estén más y secciones que estén menos. Déjame decirte algo, Débora, perdón, Débora ya se suma porque la vi por los pasillos. Sí. Cristina, Esteban, Camila, Juan Pablo, ya se suma Pancho Olivera. Van a empezar a surgir 85.000 lecturas. La lectura que acabas de hacer vos, Juan Pablo, es una lectura de la que se habló el fin de semana. Che, no nos encontraremos con la misma sorpresa que se encontró el PRO cuando perdió contra las PASO con Fuerza Patria. Bueno, hay una diferencia, son elecciones legislativas. Son una prelegislativa, ni siquiera lo que son pasa, legislativas, no es una PASO, pero es tal vez la forma de captar en forma fehaciente el humor del electorado en el distrito electoral más importante. Pero es interesante porque estamos hablando de una provincia gobernada por Kicillof y en ningún momento se planteó esto como un referéndum respecto de su gestión. Se ha nacionalizado tanto la elección que este número hay que leerlo en clave nacional, no provincial. Porque se nacionalizó porque de alguna manera replantea la cuestión del rumbo. Kicillof representa otro rumbo. Perfecto. Mueve toda la estantería. ¿En qué sentido mueve la estantería? Le mueve la estantería a Axel Kicillof, a favor de él. Le mueve la estantería mal a Cristina y a Máximo. Y le mueve la estantería a todos los gobernadores que son Provincias Unidas, que están mirando con atención. Al gobierno le mueve la estantería también, claro. Al gobierno. Sigue escuchándonos Leila Yani. Leila, adelante con tus conclusiones, que justo estábamos todos arrojando información. Sí, estaba intentando escuchar y como el retorno se va y se viene. A ver, acá lo importante, como digo yo, ¿no? Este es el primer round que tenemos, el segundo lo tenemos en el 27. Estamos luchando contra un aparato enorme, ¿no? A ver, la provincia de Buenos Aires, La Matanza, han sido siempre gobernadas por el sistema kirchnerista, el populismo, y esa es la batalla cultural que tenemos que dar, así que estamos con muchísima fuerza y con muchísima fe. Y destacar sobre todo la gran participación del bonaerense, que eso es importante porque es la gente la que decide el cambio de rumbo a través de las urnas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leila. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Camila, creo que tenía más mesas. Sí, acá tengo de 3 de febrero, territorio oficialista para, Diego Valenzuela, por supuesto, La Libertad Avanza, Fuerza Patria 96, La Libertad Avanza 106, de un total de votos de 224. En esta ganan en 3 de febrero. Otra de 3 de febrero también resultados similares. Les puedo añadir también del interior, que me llegan algunas, por ejemplo, de Junín y otra de Ituzaingó. Acá Ituzaingó tiene 202 votos en total, de los cuales 98 fueron a Fuerza Patria, 70 a La Libertad Avanza. Otra de acá Morón, tenemos 235 votos, de los cuales 92 a Fuerza Patria, 108 a La Libertad Avanza. En este lugar de Morón ha ganado La Libertad Avanza. Acá tenemos de Junín, justamente, que les mencionaba, 221 votos en total, de los cuales 90 a Fuerza Patria, 62 a Somos Buenos Aires, fuerte Somos Buenos Aires ahí, 43 a La Libertad Avanza. Sí, en cuarta y segunda Somos Buenos Aires. Déjame decirte qué es lo que están diciendo hasta hace 2 minutos los armadores cercanos a Sebastián Pareja. Le preguntan, che, ¿hay una diferencia abrumadora? ¿Qué sé yo, papá? Sebastián Pareja dice, che, nosotros no tenemos esos números. Che, esperen. Generalmente en La Libertad Avanza te van dando información. Están todos cerrados. Están esperando. No hay datos. De hecho, el único dato que hubo es el que dio Nacho, porque se lo habían pasado fuentes de la Casa Rosada. Todas las fuentes que chequeamos nosotros del gobierno no nos están dando porcentajes. Los arquitectos de las elecciones en todo el conurbano, me ha tocado trabajar muchísimo en esto. A las 7, 8 de la noche, con las mesas testigos, tiene una tendencia. Y esa tendencia es que La Libertad Avanza en los lugares principales de la provincia de Buenos Aires, pierde y por mucho. ¿Cuáles son los lugares principales de la provincia de Buenos Aires? La tercera, la primera y la octava. Y la octava también. La octava, que es La Plata. Ahora, ¿sí? digámoslo ahora. De las 8, 3 hoy a esta hora seguro está abajo. Digámoslo ahora, venga el número que viniese y la diferencia que viniese. Este gobierno tiene que hacer una autocrítica. Después de 2 años de pelea. Más que una autocrítica, un reseteo de la conducción y de los armados. Tiene que hacer una autocrítica. ¿Cuál es el último gran éxito del gobierno? ¿La salida del cepo? Sí, la salida del cepo y la victoria en la ciudad de Buenos Aires de Adorni. Mantener baja la inflación. Pero ese se renueva mes a mes. Se renueva, pero estamos hablando de
lo que puede presentar, además de eso, que es importante, que por supuesto forma parte de cualquier análisis, lo que han sido los últimos 100 días. Españolo, discapacidad, los vetos. Las derrotas en el Congreso y sobre todo el manejo de crisis. Los últimos 100 días. El manejo de crisis. Al presidente generalmente no le gusta la rosca política, los armados. Me parece que ahora tiene que asumir la conducción política. Sí. Y liderar el presidente tiene que asumir la conducción política. Es que justamente el hecho de delegar la conducción política hace que ahora, Esteban, vos entendés se desgrane por abajo. Cuando vos decís liderar la interna, también es decir, tomar partido. Vos sí, vos sin no, duda. Vos salís, vos te callás. Sin ningún tipo de duda, Juan Pablo. Y hay un tema, perdón, los que nos conocen a nosotros, por lo menos a mí, yo no soy un exquisito de las formas, pero también la costumbre de insultar y de agredir, incluso puso enfrente a gente que está absolutamente de acuerdo con el rumbo económico, por ejemplo. Y yo creo que eso, les guste o no les guste, de cara a la sociedad, lo tienen que analizar. Pero Camila tiene más información con más mesas. Dale, más mesas, Cami. Florencio Varela, tercera sección, 212 votos en total, de los cuales 123 para Fuerza Patria, 44 para La Libertad Avanza. El resto de las agrupaciones muy poco, excepto Frente de Izquierda con 14. Tengo San Isidro, nos vamos a la primera sección electoral. Acá tenemos 194 votos, de los cuales 112 para La Libertad Avanza. Ramón Lanús, que ha ido con La Libertad Avanza. Fuerza Patria, 49. O sea, bueno, Ramón Lanús ahí se ahora espera Vicente López, San Isidro, incluso 3 de febrero. Yo no vi muchas mesas de 3 de febrero, pero supongo que deben tener mucha diferencia. Está Luis Gasulla también con nosotros y Pancho Olivera. Luis, ¿vos tenés información sobre mesas? Buenas noches, dale. Buenas noches para todos. Sí, efectivamente. Promedio en Quilmes está duplicando Fuerza Patria, La Libertad Avanza, en todas las mesas testigos que me están pasando. En La Matanza es muy fuerte en la zona más alejada de la ciudad de Buenos Aires, obviamente Virrey del Pino, González Catán. Ahí la diferencia es importante, duplica también. Llamativamente, mesas de extranjeros en Villa Celina, una leve ventaja para La Libertad Avanza, pero con muy poca concurrencia. En algunas mesas fue solo el 20% de ciudadanos extranjeros a votar, muy poco. De hecho, hoy estuvimos en la mañana. Donde Milei lanzó la campaña. Exactamente, sí, la otra con muchos problemas. La votación empezó en algunas escuelas a las 9:30, 10 de la mañana, 2 horas tarde, y después en otras mesas de pueblos del interior de la provincia está ganando el kirchnerismo. Lo que también hay que decir es que cuando hablamos de diferencias, estábamos hablando de un límite de 5, era 5 más, 5 menos. Sí, estamos con el último resultado triplicando. Parece que más, sí. Parece que más. O sea, si la diferencia es de 2 dígitos, 15 puntos. A esta hora llega a 15 puntos por los primeros datos escrutados. No hablamos del 30% de todas las secciones, sino del total. Estamos hablando de una diferencia, la verdad, mucho más amplia que la que eventualmente imagina el gobierno. De ser así, el gobierno, salvo un milagro, pierde octubre también. Bueno, hay que, yo te diría, Esteban... Luis, si hay 15, pues yo no sé, no tengo el dato todavía. A las 9 se da el oficial. Pero si hay 15 puntos, a ver, es que 47 contra 32, 32, hay que ver los distritos y cómo se contaron. No te olvides que el conurbano profundo llega siempre más tarde. Te digo si es 15, no sé, vamos a tener que esperar un rato. Creo que perdón, uno, ¿con cuánto escrutado es 15%? 28% es la última 28%. Que tengo breves probablemente. A ver, 37 escrutados ya en este momento. 37% escrutado. No sabemos si las secciones todas han superado el 30, pero 37 ya ha sido escrutado. La diferencia en este momento es de 14 puntos, 47 Fuerza Patria, 33 La Libertad Avanza. 14 puntos de diferencia. Lo que sí creo, tomando tu anticipo, Esteban, esto que vos decís, si sacaron este número ahora pierden en octubre, no me puedo adelantar, pero sí la elección de octubre va a ser un plebiscito. No va a ser una mera elección legislativa, va a ser un plebiscito de la gestión del presidente. ¿Ya sabes qué? No es que no me apuraría, está perfecta la lectura que hace Esteban. Hay que ver qué pasa mañana en los mercados. Débora, buenas noches. Tan interesante que están teniendo. Para mí es clave lo de mañana en los mercados, pero lo de hoy a la noche. Para mí, para saber si Esteban está dando la tecla, y yo creo que el plebiscito también en parte se jugó hoy. ¿Cómo reacciona el gobierno? Los discursos, qué diga el presidente Milei, qué diga Karina Milei, si ratifica el presidente como lo viene haciendo hasta acá, al jefe, como lo hizo en todos los actos y en los cierres de campaña. ¿Quiénes defendieron al gobierno en los últimos 20 días, o como decía Juan Pablo, en los últimos 100 días? ¿Por qué te haces esa Guillermo pregunta? Franco. No, pero de verdad, ¿todo un gobierno en silencio?
A 2 días de las elecciones, 48 horas, todo un Porque gobierno... estaban silencio. arrinconados por Yo los no vi- audios. Yo no vi ministros Pero hablando, peleando el voto. Fue la decisión del Sí. gobierno. Bueno, ¿Quién salió a repudiar al Gordodán, además de Francos? ¿Quién? Nadie. Públicamente, Nadie. públicamente. Papelón, A No, solo hubo 48 un horas de la llamado, elección. solo hubo un llamado, Públicamente. pero no Error, más que el error. llamado. Déjenme decirle esto. Algunos compararon este fin de semana lo que hizo el Gordodán con el cajón de Herminio. La gente más grande se va a acordar del cajón de Herminio. Dame un segundo, Esteban. sí. Está Pancho Olivera y me gustaría saber, según su mirada política y económica, cómo deben estar viendo los mercados este minuto a minuto por la diferencia que van a terminar de proyectar. Pancho, buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, por lo pronto, un dato. El dólar cripto se está disparando. Es el más volátil, Claro, más volátil que de no todos. descansa, mirá. 1405 en este momento. Te diría que se empezó a disparar hace 10 minutos. O sea, cuando empezaron a trascender los primeros datos. El equipo económico tenía una cifra mágica. Decía, hasta 8 puntos de pérdida en la provincia de Buenos Aires, el mercado ya lo había descontado. Pero estamos hablando de una diferencia, por los datos que están contando ustedes, bastante mayor. Y doble, el doble de los 8 prácticamente. Es otra película. Es otra película. Es otra cosa. No sabemos el resultado final, pero sí estamos hablando que hay una derrota del gobierno. Es la primera vez que un gobierno va a una elección de medio término sin sus socios políticos que lo llevaron a la victoria. Se asoció con la gente que no lo había llevado a la victoria. Es decir, las personas que estaban en la Libertad Avanza Fundacional quedaron todas afuera y se asoció con gente vinculada al masismo, a lo más oscuro del peronismo, a dirigentes absolutamente desconocidos. La y verdad, también rompió con el PRO en cierta forma, ¿no? sí, No con todo el coincido. PRO, pero sí con Es un experimento parte raro, importante la del verdad, PRO. que si salía bien era para romper por segunda vez todos los manuales de la Sí, política, hoy ¿no? Sebastián Pareja a las 18:05 salió a hablar y a decir que, bueno, lo que habían visto ellos en el comicio era lo más rancio de la vieja política. ¿Y de dónde viene Pareja? No, bueno, a ver. Porque también hay es rara la lectura también que hay hace el decirlo, gobierno, ¿no? Otra cosa. Coincido, Algo Luz. que subestimaron es que, a ver, descontaban que el desprecio al kirchnerismo y el desprecio al peronismo los podía hacer competitivos e incluso hacerles ganar la elección. Y evidentemente el peronismo y el kirchnerismo, por más que lo quieran matar una y otra vez, está vivo, ¿no? Ahí tenemos datos de mesa de 3 de febrero, Luis Gasulla. Contanos, por favor. Sí, efectivamente, el 3 de febrero se esperaba una ventaja muy importante de Diego Valenzuela. Lo que me están diciendo es que gana Diego Valenzuela, no en la primera, en 3 de febrero, ya te voy a dar datos concretos de las mesas, pero no por tanto como esperaban. Por ejemplo, estoy viendo mesa de 3 de febrero, Fuerza Patria 93 votos, La Libertad Avanza 95, una diferencia minúscula. Okay. En otra mesa 42-53 a favor de La Libertad Avanza, en otra 91-118. En promedio, Diego Valenzuela estaría ganando por 10 a 15 puntos. Déjame que lo invite a Claro, Alfredo lo que Leuco. pasa es que eso en Pero la en 3 primera... de febrero, nada claro, más. en Es la el primera distrito. no se extiende. No la sección, es el distrito. En la La primera no se sección extiende abajo. y Vamos de uno. pasó de una paridad a una diferencia más importante la primera. Dale, Esteban. Una cosita de divulgación. Recordemos que se eligen 8 secciones electorales y 135 distritos. Sí. Lo que está contando él es uno de los 135 Bueno, distritos. otra Es Pero gran local. que lectura, representa el 35% Perdón, de los Cristina, votos, ¿no? otra gran lectura van a hacer. A ver cuántas secciones ganamos y cuántas perdimos. Los saludo, Alfredo Leuco, en una buenísima, espectacular cobertura de La Nación Más, menos nosotros cuando llegamos, menos yo digo, cuando yo, todos los demás espectaculares. Alfredo, primera lectura, buenas noches. Buenas noches. Los números que están llegando están demostrando humildemente, a mi criterio, una verdadera paliza para los hermanos Javier y Karina Milei y sobre todo para esta última. Y este es el gran problema que se viene ahora. Primero, cómo va a procesar por ese carácter volcánico, negador que tiene el presidente Milei. Ha dicho, se ha cansado de decir el mejor gobierno de la historia, el mejor ministro de la historia, el coloso de la historia, cuando ni siquiera se había terminado el primer tiempo del partido. Y si es futbolero debe comprender que no puede cantar victoria antes de tiempo cuando todavía faltaba muchísimo. El gran drama es que ustedes usan la palabra resetear, yo creo que tiene que modificar fuertemente su gobierno si es que aspira a ganar octubre. El gran problema es que la cabeza del fracaso es Karina Milei. ¿Qué hace un presidente que lo ha denominado su jefe a Karina Milei? Claro. ¿Se desprende de su jefe? Estamos ante una situación realmente complicada, incluso institucionalmente. Sí, Mira, hay Regular, diría dos yo, ángulos, hay dos ángulos ahí, Vamos, de porque uno. por un lado tenés la campaña inminente, la campaña hacia octubre, que es una urgencia,
pero por otro lado, la gestión y la conducción política del presidente. Insisto, el presidente tiene que asumir la conducción política porque si la delega, las internas de abajo desordenan absolutamente todo. Pero Cristina no puede, Javier Milei no puede asumir la conducción política. Te digo por qué. Primero porque no le interesa, no le gusta, le aburre y no tiene la menor idea de conducción política. Pero es el presidente. Él debería derivar en alguien responsable, por ejemplo, Guillermo Franco o alguien, la conducción política de este gobierno o Patricia Bullrich y no ejercerla él porque no la siente, Vamos a ir con más datos y volvemos al análisis. Hacemos análisis datos, tenés mesa, sí, mirá, Luis Gasulla, dale. Esto es sorprendente. Las Heras es una localidad chiquita, pero está ubicada a 130 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, agropecuaria, campo, ahí el gobierno pensaba ganar. ¿Cómo está ahora la elección? Datos oficiales, con un porcentaje del 25% de votos. Está tercero la Libertad Avanza, 32% gana el kirchnerismo, 31% el radicalismo, 22% la Libertad Avanza. Bueno, en un ratito, Nico, me decís porque quiero saber cómo están los comandos de campaña, quiero saber cuál es el humor, quiero saber qué está pasando en la esquina de la casa de Cristina, a la que Máximo Kirchner, una parte del peronismo, quieren hacer jugar. ¿Qué me decías, Esteban? No sé quién había hablado de resetear el gobierno, lo observaba con Yo planteo la idea. Yo, sumando lo que dice Alfredo, para mí es refundar. Ya. Más que resetear. Para mí es refundar. Me deja claro, con respecto a la conducción política, yo entiendo lo que dice Alfredo y probablemente cuando decís delegar la conducción política a una persona como Guillermo Franco, por ejemplo, pero también eso significa que represente al presidente, no que se lotee las responsabilidades. Ah, no, por supuesto. Bueno, Franco porque, no lo ha hecho. A ver, ¿qué es lo que digo yo? El presidente hoy se dedica prácticamente en forma obsesiva a la economía. Y dijo, bueno, acá ustedes se dedican al armado, ustedes se dedican a... Entonces, al no intervenir, se maneja como si fueran un gobierno balcanizado. ¿Se entiende lo que digo? Es verdad, tenés razón. A ver, vamos a la casa de Cristina, vamos a ir y volver, perdón la desprolijidad. Vamos a ir y volver. ¿Quién está en la casa de Cristina? Diego de Luca, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Luis, a todo el equipo allí. Bueno, aquí nos encontramos en San José 1111, casi Humberto Primo, con bastantes personas que están congregadas aquí en lo que es el balcón de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y también tenemos que mencionar que se encuentra Máximo Kirchner arriba, que llegó alrededor de las 17 horas. Ustedes lo han ido marcando a lo largo de la jornada que iba a venir hacia aquí. Bueno, se encuentra desde las 5. No ha salido al balcón la expresidenta. Allí lo estamos mostrando y hay mucha gente con algunos cánticos. Que Máximo Kirchner no esté con el gobernador, porque significa que no le está reconociendo el liderazgo al gobernador, que el gobernador se va a arrogar a partir de este resultado. Si gana por mucho es Kicillof y no Cristina. Claro, bueno, este es el tema, exactamente. Nos vamos con Pablo Corso al comando de la Libertad Avanza. Pablo, buenas noches. ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Es inminente la llegada del presidente Javier Milei. Según nuestros cálculos, entre 2025 y 2030 está la avanzada presidencial de Casa Militar por la autopista Buenos Aires-La Plata. Estaría llegando en los próximos minutos el presidente Javier Milei, toda la comitiva presidencial al búnker de la Libertad Avanza. Bueno, bien, un segundito. Dato. Me pasa, Camila, que lo que falta más escrutar en este momento es La Plata. Ok, yo otro dato. Un segundo. Resultados de la segunda sección. Hechos. El nuevo espacio fundado por los hermanos Pasaglia estaría sacando 50% de los votos. Bueno. Es una elección tremenda y en la seccional está peleando el segundo lugar. ¿En la segunda o en San Nicolás? Ya. Es el tema, ojo. Está sacando en San Nicolás. Ahí está. En San Nicolás. Bueno, es un dato importante. Ahí tenés ¿no? desprendimientos, recién hablaban de la UCR, en este caso los hermanos Pasaglia. Tenés desprendimientos que son consecuencia, claro, del armado. De la falta de, claro, pero de la falta de contención por parte de la... Mira, más datos, 40% escrutado, esto es lo que manejan incluso ya dentro de la Libertad Avanza. Fuerza Patria 47%.
La Libertad Avanza a 33. O sea que se confirma la tendencia de esta diferencia. En La Plata se habla de una diferencia de arriba de 7 puntos. Perdón, para a favor del peronismo. 7 puntos. A favor de Julio Lacchi. Importante. Lo que dijo Débora, 47-33, bueno, estamos dentro de los rangos que manejábamos. Y eso te lo confirma la 17 puntos Avanza. de diferencia. Pancho Olivera, ¿algún dato económico que esté analizando el mercado en este momento o lo que tengas? Dale. En este momento, te digo dólar cripto, 1407, sigue subiendo, sigue subiendo, los últimos 20 minutos se disparó. A ver, breve análisis. Alfredo, yo comparto tu idea. Uno puede decir resetear, formatear, tirar todo, barajar y dar de nuevo, lo que uno quiera. Y también es cierto que la personalidad del presidente, primero hay que ver cómo procesa los datos. Hay que decir que cuando Mauricio Macri, no es la misma elección, pero cuando Mauricio Macri se enojó con los datos, más allá de que el resultado fue el que impactó en los mercados, al otro día los mercados... fue sal sobre la herida. Fue sal sobre la herida. Bueno, ¿se acuerdan que salió Macri y culpó y dijo que la gente se había equivocado o algo así, te acordás? Sí, te quiero escuchar, Alfredo. No, básicamente tomo la palabra de Esteban de refundar un gobierno. Insisto que no es fácil. Hay 4 o 5 ministros que son muy interesantes, que son muy positivos. A eso les tendría que dar un primer plano. Básicamente también tienen que cambiar la actitud que tiene el gobierno de gestos de soberbia, de gestos de autoritarismo, que los ha trasladado a algunos ministros. Yo no puedo olvidar que Toto Caputo, si querés comprar dólares, campeón, comprá. Llegó a decir, cuando le preguntaron sobre los discapacitados, dijo, además de los cucas, es un nivel de inhumanidad instalado en la política que la gente finalmente repudia. Te doy un dato global y político. Está perdiendo en lugares de la tradición agropecuaria, del mundo agropecuario industrial, en Pergamino, en Junín, está perdiendo la Libertad Avanza con todo lo entre comillas allí positivo. La tercera fuerza hizo una buena elección. Y hay otro dato a seguir, Espert es de ese lugar. Y Espert es el candidato que va a liderar... ¿De Pergamino? Claro, es de Pergamino. Claro, 14 puntos es ahora, no es 17, 14 puntos. Bueno, por eso, seamos nosotros dentro de la efervescencia del momento... Que igualmente es muchísimo. mucho. Seamos prudentes. Nadie analizaba un 14 de diferencia. Bueno, pero... cuando comenzó el día. ¿Sabés por qué sugiero esperar? Porque... A ver, yo obviamente ya 14 puntos es para analizar fuerte, pero... Yo esperaría un poco para ver si no a ver, pero tomando lo que decía Alfredo, si es una refundación de un gobierno, tengan en cuenta que es en 3 andariveles. Es gestión, porque la gestión inmediata tiene que ver con la economía, con las consecuencias en el área que el gobierno más maneja. La segunda es en el manejo de crisis, que incluye los recientes escándalos, más lo que se suma, más las internas. Y lo tercero es porque todo eso tiene que repercutir en el manejo de la campaña a 50 días de la elección. ¿Me dejás sumar áreas sensibles? Dale, que me quiero ir al comando de Fuerza Áreas Patria. sensibles que no parecen el tema central, pero que es por donde penetró el mensaje del kirchnerismo, no hay duda. Discapacidad, jubilado, universidades, son áreas absolutamente sensibles que el gobierno no empatía.